Hola, ¿cómo estáis? El motivo de este vídeo es porque quiero compartiros un par de cosas. La primera es que en breve voy a estar con David haciendo un análisis del conflicto ruso-ucraniano desde una perspectiva filosófica, histórica y política, ya que consideramos que se está analizando muchísimo el conflicto desde una perspectiva pues económica, política, geopolítica, geoestratégica, militar, etc. Pero quizá pues bajo nuestro punto de vista no se está analizando las causas profundas y para ello hemos creído que sería bueno hacer este vídeo, este directo. Así que espero que sea de vuestro interés y en breve ya os colgaré la información. Y al hilo de esto que acabo de decir, me gustaría hacer una reflexión también respecto a este conflicto y en general pues ampliando la mirada, ya que considero que las personas que estamos en el camino espiritual y que estamos de alguna manera pues implicadas en el camino de la transformación y por lo tanto en el camino de la paz o de la armonía, mm, considero que es responsabilidad nuestra ampliar la mirada y ampliar, digamos, proporcionar una mirada, una actitud, digamos, un análisis distinto a lo que habitualmente escuchamos, ¿no? Para ello también es importante decir que en mi caso voy a seguir también la línea de mi maestro Raymond Panikkar. Quien no conozca la obra de Raymond Panikkar o la figura de Raymond Panikkar, estamos hablando de una persona, de una figura de una relevancia internacional de primer nivel, ya que su obra se basó básicamente en la cuestión de la paz intercultural desde una perspectiva religiosa, espiritual, poniendo, digamos, en contacto, poniendo en diálogo las distintas culturas para poder llegar a un punto de comprensión mutua y poder trabajar por la paz, por la cultura de la paz. Este hecho es importante, es importantísimo de hecho, porque es la primera vez que, hasta donde yo sé, y por lo que, bueno, por lo que tengo entendido, pues fue la primera persona y la primera, digamos, la primera vez que se puso de relieve este tipo de diálogo y de manera de entender las cosas, buscando un análisis muchísimo más riguroso y muchísimo más profundo para poder solucionar los conflictos que se dan a nivel, digamos, a nivel humano, a nivel nacional, internacional, etc. Raymond Panikkar cogía esta idea, no, él hacía, digamos, mucho hincapié en el hecho de que esta idea ya la había propuesto y la había desarrollado Raymond Llull, filósofo catalán del siglo XIV, quien puso a dialogar, intentó poner a dialogar, lo que pasa que no consiguió, pero intentó poner a dialogar a las tres culturas espirituales, religiosas que en Europa en aquel momento estaban presentes, que era la judía, la cristiana y la islámica. Pues bien, como decía Raymond Panikkar, siguiendo esta línea, ¿no?, en la que él hizo tanto hincapié, me gustaría hacer la reflexión que voy a hacer. No voy a analizar la situación tampoco desde un punto de vista político, democrático, ya que este sería otro tema y siempre pues los temas son como, digamos, como las matriuscas, ¿no?, que vas cogiendo y vas ampliando y llega un momento en que bueno, puede ser infinito, ¿no?, la exposición. Pero tampoco, o sea, por un lado no lo voy a hacer desde el punto de vista político, a nivel de democracia, etcétera, ni tampoco desde un punto de vista económico, en cuanto a capitalismo, comunismo y esta dicotomía tan manida, ¿no?, con la que estamos acostumbrados a convivir, como si no hubiesen más opciones y como si, a la vez, como si la dialéctica fuese siempre, digamos, la única manera de entender y de ver la realidad. Entonces, ya veis un poco, supongo que por dónde voy, pero dejando de lado esto, sí que me gustaría decir que mi propuesta y mi análisis es desde un punto de vista simbólico y a la vez metafísico, ya que
considero que en realidad todo conflicto pues, internacional, militar, etcétera, no deja de ser un reflejo de la falta de diálogo y de, digamos, de comprensión a un nivel mucho más profundo, como es el nivel metafísico o el simbólico, ya que en realidad el símbolo precede, digamos, a la razón, el símbolo precede a la razón, ya que en realidad somos seres humanos, que somos mamíferos y que nos regimos por lo emocional. El símbolo y la emoción van unidos, de tal manera que en esta unión, como decía, pues precede a la razón y por lo tanto, cuando siempre que aparece un conflicto, en realidad el conflicto es siempre simbólico, siempre emocional. Ahora no me voy a extender tampoco en este tema, es un tema súper importante que han trabajado pues, otras personas como Watzlawick, si no recuerdo mal, si no pronuncio mal ahora el nombre, experto en comunicación. Lo han comunicado otras personas como Eric Fromm, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora tampoco me voy a poner a exponer los trabajos de las distintas personas que lo han trabajado, pero sí decir, pues esto, ¿no? Que todo conflicto siempre se origina a un nivel simbólico. El hecho de que intentemos encontrar soluciones inmediatas a lo que no es mediato, o sea, a lo que no es inmediato y que por lo tanto no está mediatizado por, digamos, por lo temporal, ya refleja mucho de nuestro problema actual, de nuestra sociedad actual, ya que confundimos lo que es lo simbólico con lo concreto, intentando, o sea, y lo concreto sería el signo, intentando de esta manera, digamos, invertir el orden de las cosas a nivel universal, a nivel cósmico, y por lo tanto, en esta inversión lo que estamos haciendo es, digamos, confundirnos con, pues esto, ¿no? Pues confundir, por ejemplo, algo tan concreto y tan, digamos, tan estrictamente limitado como es la frontera de un país, esto lo, digamos, que sería un signo, en relación al símbolo y al signo, pues sería el signo, pues entonces lo confundimos con el hecho, por ejemplo, nacional, que es algo emocional, es algo más simbólico. Entonces, como decía, todo conflicto empieza, digamos, en este nivel, con esta inversión de los principios jerárquicos universales, y por lo tanto nos lleva también a otro tema, que es la cuestión del desequilibrio que se da a nivel también profundo, interno y a la vez externo, entre el yin y el yang. Es decir, a partir de un momento, a nivel histórico y a nivel simbólico, con todo lo que implica, se produce esta inversión y se produce, por lo tanto, un desequilibrio a favor de la energía yang o de lo masculino. De tal manera que los conflictos, como el conflicto que tenemos en Rusia, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y los distintos conflictos que se pueden estar dando a nivel internacional, no dejan de ser un reflejo de esta falta, digamos, de conexión con lo femenino, de conexión con lo yin, y por lo tanto es una injusticia a nivel cósmico. Tampoco me voy a extender en este punto, os lo dejo aquí como referencia, como apunte. Por otro lado, siguiendo con esto, el conectar con lo yin, conectar, digamos, con el principio femenino, es conectar también, por lo tanto, con la apertura de corazón, que no deja de ser lo que el camino espiritual, el camino auténticamente espiritual, no el que pretende pues llenar, digamos, mi cuenta de dinero, que si viene, digamos, porque yo estoy abriendo mi corazón y estoy en el camino espiritual, si viene como añadidura es otra cosa, ¿no? Pero si mi única intención y mi único propósito es seguir el camino espiritual porque está de moda y porque de alguna manera puedo obtener beneficios pues esto, para aumentar mi cuenta bancaria, pues entonces digamos que no es espiritualidad. Pues bien, como decía, el camino espiritual en sí es precisamente despertar también esta energía yin
despertar este principio y por lo tanto abrir el corazón a la comprensión, digamos, a la empatía y a la capacidad de conectar con más allá de mí mismo, de mi propio ego. Algo a lo que sin duda pues todo conflicto cuando se pone de manifiesto es a lo que justamente no apunta, sino que apunta justamente pues a lo contrario, a cerrarnos y a llevar a un nivel de, digamos, de incomprensión, ¿no? Pues bueno, que hace que sea casi imposible poder entendernos. Dicho esto, me gustaría ahora mostraros simplemente un símbolo que me parece que de forma sintética y de forma resumida es muy adecuado para acabar la reseña que estoy haciendo y poder situarnos un poco más en lo que he estado diciendo. Cosa importante también, quería deciros que aquellas personas que queráis comentar, que queráis debatir, que queráis criticar, etc., siempre va a ser bienvenido y os animo también a intentar, antes de decir pues que bueno, que quizá lo que estoy diciendo pues que no lo encontráis sentido o lo que sea, os animo a investigar y a intentar también documentaros siguiendo lo que es la tradición perenne y, por ejemplo, pues autores como René Guénon o Fritjof Schuon o Raymond Panikkar mismo, etcétera, para intentar también entender qué es esto que estoy diciendo, ¿no? Para ampliar la mirada y ampliar la capacidad e ir más allá, y esto me parece súper importante, e ir más allá del logos, de lo que es la razón, ya que la razón, como decía Goya, la razón produce monstruos. Pero si somos capaces de ir más allá y de trascender la razón, entonces también seremos capaces de poder conectar a un nivel mucho más íntimo. Dicho esto, os muestro este breve esquema que he apuntado aquí.